La tarde caía sobre Buenos Aires cuando León Altamirano, uno de los empresarios más poderosos del país, cruzó el vestíbulo de cristal de su hotel con la mirada perdida. El mundo lo conocía como el hombre que todo lo tenía, pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de perder. Afuera, la lluvia convertía las calles en espejos. Dentro, su voz tembló por primera vez. «Por favor, abrázame frente a ellos», dijo. Los empleados se miraron confundidos. Nunca lo habían oído pedir nada, mucho menos con esa fragilidad. Solo Elena Vargas, una camarera de rostro cansado y ojos luminosos, dio un paso adelante sin entender por qué. Y en ese instante, cuando lo abrazó bajo las luces frías del vestíbulo, algo se quebró. León, el hombre que había comprado todo lo que el dinero podía ofrecer, descubrió lo único que no podía poseer: consuelo. Lo que ninguno sabía era que aquel abrazo sería el inicio de una cadena de decisiones, pérdidas y redenciones que cambiarían la vida de ambos para siempre. Porque a veces, solo cuando el orgullo se derrumba, el corazón aprende a hablar. Buenos Aires parecía un tablero que León Altamirano movía a su antojo. En Puerto Madero, su apellido brillaba en acero y vidrio. Torres con lobby perfumado a madera y bergamota. Restaurantes donde los cubiertos resonaban como campanas discretas. Choferes que abrían puertas antes de que él siquiera pensara en tocar la manija. Había silencio a su alrededor, pero no el de la paz. El silencio de la obediencia. En la suite del piso 40, el horizonte era una lámina plateada. León observaba los barcos como quien mira sus propias decisiones pasar, enormes y frías. Su agenda estaba armada por otros: desayunos con banqueros, reuniones con fondos, cenas con políticos. Todo calculado al milímetro, menos el vacío que lo despertaba a las 3 de la mañana. El teléfono vibró con mensajes de felicitación por un nuevo cierre histórico. Él respondió con un pulgar arriba, automático. En la mesa, una carta que no se animaba a abrir, la última de su madre, escrita antes de la operación que no superó. Desde ese día, su vida fue una línea recta sin paisaje. El abrazo que pidió en el vestíbulo había sido una grieta en la represa. Mientras tanto, Elena Vargas cruzaba San Telmo con un paraguas que ya no cerraba bien. Trabajaba turnos partidos en el hotel y en un café de la calle Defensa. En su mochila llevaba un cuaderno con recetas de su abuela y una libreta de ahorros donde apuntaba cada moneda. Alquiler, medicina de tía Norma, clases de repostería los martes si alcanza. La ciudad, para ella, no era un tablero sino una cuerda floja. Y aún así, sonreía a los desconocidos, como si la vida, con todo su peso, todavía mereciera una oportunidad. Regresó al hotel antes del turno nocturno. En la sala de empleados, el murmullo sobre el episodio de León corría como un viento curioso. ¿Lo viste?, preguntó Lucía, recepcionista. El señor Altamirano, pidiendo un abrazo. Lo vi, dijo Elena, y bajó la voz. No estaba actuando. ¿Y vos? Abracé. A veces, eso hay que hacer. Y después se piensa. A esa hora, en la suite, León se quitó la corbata como si se sacara un grillete. Recordó el temblor en sus manos, la tibieza breve de unos brazos que no lo querían por su apellido. Recordó también la vergüenza. Él, el inquebrantable, pidiendo ayuda frente a todos. Bajó al bar del hotel buscando café y sombra. En la barra, no pidió su whisky habitual. Pidió silencio. Y desde una mesa, vio pasar a Elena con una bandeja y una calma que desafiaba el ritmo del lugar. Los ojos de ella lo encontraron por un segundo, sin juicio. Apenas una inclinación de cabeza, un gesto de humanidad sin precio. En algún punto entre el lujo y las baldosas flojas de San Telmo, entre la firma y la caricia, el mundo se reordenaba. Porque el dinero sirve para mover edificios, pero no sirve para mover el miedo. Y el miedo de León, por primera vez, se había dejado ver. Mientras la noche prendía sus faroles, Buenos Aires se preparaba para un encuentro más hondo. Orgullo contra dignidad, éxito contra sentido. Y, sin saberlo, los dos, el millonario y la empleada, estaban a una decisión de cambiar el rumbo. ¿Quién daría el próximo paso cuando el pasado golpeara la puerta? Parte 3. Sensibilidad. La lluvia aflojó. En el lobby, un grupo de inversores brasileños hablaba alto. El gerente del hotel, impecable, ajustaba detalles con su sonrisa de cristal. Elena pasaba entre sillones con una bandeja de tazas humeantes.
El perfume del café recién molido subía como un recuerdo amable. Señorita Vargas, la detuvo el gerente. Mesa 3. Y bajó el tono, procure no cruzarse con el señor Altamirano. Está sensible. Elena asintió. No por miedo, sino por respeto. Había aprendido a leer el dolor ajeno sin invadir, pero el destino a veces elige cruces. Al girar junto a la columna de mármol, casi choca con él. La bandeja se inclinó. Una taza tambaleó. Y Elena, con reflejos de cirquera, la estabilizó sin derramar una gota. Perdón, dijo ella. No, dijo él. Perdón yo. El gerente apareció en un rayo. Señor Altamirano, la sala privada está lista. No la usaré, contestó León, sin apartar la vista de Elena. Prefiero quedarme aquí. El gerente tragó su protocolo. Elena también. Había algo nuevo en la voz del millonario. Un borde humano. ¿Café?, preguntó ella. Fuerte, dijo él. Y buscó palabras como quien tantea la pared en la oscuridad. Gracias por ayer. Elena dejó la taza, un vaso de agua y una galleta de limón que el hotel no cobraba, pero ella sabía que hacía bien. No fue nada. Para mí fue mucho, replicó él. Silencio. El bar respiró. Elena iba a retirarse cuando una voz cortó el aire como vidrio. León, la mujer que llegó, vestía lluvia cara. Rebeca Reinal, socia en varios proyectos, famosa por cerrar tratos con la sonrisa y abrir heridas con la misma facilidad. Te esperé en la firma, dijo. El fondo quería verte. Hoy no firmo, dijo León. No te pregunté si querías. Te dije que te esperé. Elena dio un paso atrás, para desvanecerse. Rebeca la midió con una mirada de rayos X. ¿Y esta es? Trabaja aquí, respondió León. Ya lo veo, dijo Rebeca. Qué eficiente. Casi derrama café sobre vos. No derramé, dijo Elena con calma. No te hablé a vos, sonrió Rebeca. Aprendan a desaparecer cuando no hacen falta. Elena se tragó la respuesta. No por cobardía, por jerarquía. León sintió un hilo helado por la espalda. Durante años toleró esa misma mirada despectiva en salas de reunión, como quien tolera una humedad. Pero ahora la humedad goteaba sobre la persona que lo había sostenido. Rebeca dijo, nivelando la voz. Pedí respeto. Yo pedí resultados, contestó ella. Te convertiste en poeta de hotel, León. ¿Desde cuándo? Desde que te tiembla la voz pidiendo abrazos en público. Elena entonces entendió. Alguien había visto. El rumor ya corría. Los inversores en la mesa vecina bajaron la charla un tono, orejas atentas. El gerente hizo un gesto a seguridad, absurdamente tarde para detener la intemperie. Si querés hablar de negocios, vamos arriba, dijo León. Hablemos aquí, sonrió ella. Así todos escuchan cómo el héroe de Puerto Madero ahora se deja guiar por... Pausó, clavando los ojos en Elena por el personal. Elena sostuvo la mirada, sin agresión. El respeto no era su misión. Su abuela le había enseñado que la dignidad es no bajar los ojos cuando tenés razón. Yo solo sirvo café, señora, dijo, y escucho cuando alguien lo necesita. Mira qué noble, ironizó Rebeca. ¿Te pagan por abrazar también? La palabra cayó torcida. La injusticia se instaló en el aire, áspera. Un instante se hizo largo, lo suficiente para que León eligiera quién era. No vuelvas a hablarle así, dijo, y su voz ya no tembló. ¿A nadie? ¿Me estás echando?, preguntó Rebeca, sorprendida de que la mordaza ahora mordiera de vuelta. Te estoy pidiendo lo que me pedís en las salas. Respeto. El respeto se gana con resultados. Y también con humanidad, dijo él. El trato se mueve. No firmo hoy. Si el fondo se va por eso, se va. Rebeca rió, afilada. Te vas a arrepentir. La próxima vez que necesites una línea de crédito, pedísela a tu barista favorita. Dejó el paraguas, y con él un charco tan frío como su sonrisa, y se fue. El bar exhaló, liberado. El gerente carraspeó. Señor Altamirano, lo acompaño a la sala. Me quedo, dijo León. Y me trae la cuenta de toda la barra. Invito yo. Elena, todavía de pie, sintió que el corazón le latía en un lugar nuevo. No por la defensa, muchas veces la habían defendido, sino porque él había defendido un principio, no un orgullo. Gracias, dijo ella. No me agradezcas a mí, respondió él, y señaló las mesas. Agradezcámosle a la ciudad por obligarnos a elegir quiénes somos con testigos. Un aplauso tímido nació en el rincón de los músicos, se expandió pudoroso y murió.
Buenos Aires no aplaude fácil a los que tienen dinero, pero reconoce cuando alguien guarda el ego y saca el corazón. Elena volvió a la barra con la bandeja. Lucía la interceptó. ¿Estás bien? Sí, dijo Elena. Estoy cansada de que crean que servir es ser menos. Vos servís otra cosa, dijo Lucía. Coraje. Al final del turno, ya cerca de medianoche, Elena salió por la puerta lateral. León esperaba bajo el toldo, sin chofer ni paraguas, con las manos en los bolsillos como quien no sabe dónde poner la culpa. No quise complicarte el trabajo, dijo. No me lo complicaste, contestó ella. Me recordaste que tengo voz. ¿Podemos caminar?, preguntó él, tímido. 5 cuadras puso límites amables. Mañana entro temprano. Caminaron por la vereda mojada, esquivando charcos y preguntas. Perdí a mi mamá hace 2 meses, dijo León, como si las palabras hubieran esperado esa calle. Su carta está ahí, sin abrir. Abríla cuando no haya ruido, dijo Elena. Que la verdad te encuentre y no vos a ella a los golpes. Y si no me gusta lo que dice, entonces ya sabrás qué no hacer. Pasaron frente a un barcito con bandoneón y olor a pizza. Un perro viejo los miró como si supiera. Recién entendí algo, dijo él. En todas mis salas había ganado, pero nunca había elegido. Hoy elegí no firmar. Elegiste a una persona por encima de un trato, dijo ella. Eso cambia el resultado, aunque el número no lo muestre. Se detuvieron en la esquina. Hasta acá camino, sonrió Elena. Gracias por no dejar que me pisotearan. Gracias por sostenerme cuando me caí, dijo él. Anoche y hoy. Elena se fue calle abajo, y León se quedó mirando cómo la lluvia fina la convertía en punto de fuga. Por primera vez en años, no sintió que el mundo le debía nada. Sintió que él debía algo. Una disculpa a su pasado. Una apertura a su futuro. Volvió al hotel, subió a la suite, apagó las luces y se sentó frente a la mesa. El sobre esperaba como un puerto. Lo abrió. La letra de su madre era un hilo firme. Hijo, no te enseñé a perder. Te pido perdón por eso. Perder no es fracasar. Es aprender a pedir abrazos sin vergüenza. Si la vida te arrincona, busca a la gente sencilla. Ellos te van a devolver el nombre cuando el apellido te quede grande. Y si alguna vez dudas, elegí lo que te acerque, no lo que te aísle. Con amor. Mamá. León lloró en silencio. No por nostalgia, sino por alivio. Al terminar, escribió un mensaje que no parecía suyo. Gracias por las 5 cuadras. ¿Te puedo invitar a un café donde vos elijas mañana, antes de tu turno? Dudó, borró, volvió a escribir. Lo envió. Elena lo leyó desde su cuarto de pensión, entre paredes de afiches y plantas rescatadas del mercado. No era una invitación. Era una manera de decir, quiero aprender, respondió. Café a 2 cuadras del hotel, 7:30. No llegues tarde. La ciudad, afuera, siguió lloviendo su música. Adentro de 2 vidas, algo había cambiado de sitio. La dignidad ya no era una defensa, era una dirección. Y con cada gota en la cornisa, se acercaba una pregunta que ninguno estaba listo para nombrar. ¿Cuánto puede transformar un abrazo cuando el orgullo decide ceder? El amanecer de Buenos Aires traía olor a pan recién hecho y aire húmedo del río. Elena Vargas llegó al pequeño café de San Telmo antes del horario acordado, con las manos frías y el corazón inquieto. No sabía si lo que había hecho aceptar aquella invitación era prudencia o impulso, pero en algún punto, después de tanto silencio impuesto, quería escucharse decir, sí. A las 7:30 en punto, León Altamirano apareció con una puntualidad casi nerviosa. Llevaba una camisa sin corbata y una torpeza que lo humanizaba. Se disculpó con la mirada antes que con la voz. Gracias por venir, dijo él. Gracias por no rendirte, respondió ella. Pidieron café con leche y medialunas. Los minutos se llenaron de cosas simples. El ruido de la máquina de espresso, la gente apurada rumbo al trabajo, un niño que reía en la mesa vecina. Para León, todo eso era nueva materia. Un paisaje que había olvidado mirar. Este barrio huele a vida, murmuró. Y a esfuerzo, sonrió Elena. Acá nadie tiene coronas, pero todos tienen historias. León rió por primera vez desde que su madre murió. Fue una risa tímida, como una grieta en un muro demasiado viejo. En mi mundo, dijo, la gente no cuenta historias, cuenta resultados. Entonces no es un mundo. Es una planilla, replicó ella. Divertida. Hubo silencio, pero un silencio que no pesaba. De pronto, el teléfono de León vibró.
Era un mensaje de Rebeca. El Fondo Internacional sigue interesado, pero solo si el proyecto lleva tu nombre, no el de esa chica. Llámame o pierdes la oportunidad de oro. León guardó el teléfono sin responder. Pero Elena lo notó. La tensión en su mandíbula, el parpadeo rápido. ¿Todo bien? Siempre hay alguien que quiere recordarte quién fuiste, contestó él. Y siempre hay alguien que te muestra quién podés ser, dijo ella, sin saber que esas palabras lo perseguirían todo el día. Aquella tarde, León volvió a sus oficinas de Altamirano Holdings, un piso entero de vidrio que reflejaba el río y los secretos. Su asistente, Mateo, lo esperaba con un expediente. Llegó la propuesta final del Fondo Británico. Dicen que es el trato del año. ¿Y la cláusula de exclusión?, preguntó León. Siguen pidiendo que la copropietaria del proyecto sea alguien con experiencia empresarial comprobada. Es decir, no, Elena. León se recostó en el sillón. Antes, esa letra pequeña lo habría hecho sonreír. Menos riesgo, más control. Pero ahora, el papel le parecía un espejo sucio. Mateo, ¿vos alguna vez pensaste que ganar puede ser perder? El asistente lo miró sin entender. Solo cuando se gana demasiado rápido, respondió. León cerró el expediente. Vamos a esperar. Mientras tanto, en el café donde trabajaba, Elena limpiaba una mesa cuando un periodista se acercó con un celular encendido. Usted es la señorita Vargas, ¿verdad? La mujer que abrazó al magnate Altamirano frente a todos. Elena se quedó helada. ¿Por qué pregunta? Estamos preparando una nota sobre el hombre de hierro que pidió ternura. Queremos su versión. No tengo versión. Fue un momento humano, nada más. ¿Y su relación actual con él?, insistió el reportero. Elena lo miró con la serenidad de quien ha tenido que explicar demasiadas veces lo que no necesita defensa. Mi relación con él es la misma que con cualquiera que me trata con respeto. Pero las redes no necesitaban contexto. Esa misma noche, la foto de León y Elena caminando bajo la lluvia se volvió viral. El millonario que se enamoró de su empleada. Los comentarios eran un campo minado de burlas, halagos y juicios morales. Cuando León lo supo, subió al ático del hotel y por primera vez no se enojó. Solo se sintió expuesto. La gente no perdona que los poderosos parezcan humanos, dijo en voz alta. Llamó a Elena. Lo siento, esto se salió de control. No hiciste nada malo, dijo ella. El mundo se va a cansar de hablar, como siempre. No quiero que sufras por mi culpa. No me hagas pequeña. León, respondió ella con firmeza. Si elegí estar cerca, fue sabiendo quién eras. Esa noche, mientras los titulares explotaban, alguien más leyó la noticia. Rebeca Reinal, y vio en ella una oportunidad de venganza. Días después, León convocó una conferencia en su nueva fundación, un proyecto que soñaba lanzar en honor a su madre, Alas de Tierra, para financiar emprendimientos de mujeres trabajadoras. En la sala de prensa, los flashes centelleaban. Él habló con una calma que sorprendió. Siempre creí que la fuerza estaba en el dinero. Hoy entiendo que la verdadera fuerza está en pedir ayuda sin vergüenza y en quienes te ofrecen una mano sin calcular el retorno. Un aplauso sincero se mezcló con murmullos. Rebeca, al fondo, esperaba su turno para destruirlo. Una pregunta dijo, alzando la voz desde los periodistas. ¿Cómo confía el público en un empresario que toma decisiones basadas en emociones? León respiró. Podría haber huido, mentido o contraatacado, pero hizo lo contrario. Confiando en que las emociones no son debilidad, sino brújula. Sin ellas, yo seguiría siendo un nombre vacío en una torre alta. Rebeca sonrió con veneno. Entonces, admita que su socia sentimental lo influye en los negocios. Si influir significa recordarme que las personas valen más que las cifras, sí, lo admito. Las cámaras capturaron cada palabra. El titular al día siguiente fue otro. El magnate que rompió el molde. Pero la batalla no había terminado. Esa noche, un correo anónimo llegó a los inversores. Documentos falsos, supuestas pruebas de fraude contable. Todo apuntaba a Altamirano y su nueva socia. La policía allanó las oficinas. Los noticieros olieron sangre. En cuestión de horas, el nombre de León volvió a las pantallas, ahora acompañado de la palabra escándalo. Elena estaba en el café cuando lo vio en la televisión. Dejó caer el paño y corrió a su departamento. Al llegar, un sobre esperaba bajo la puerta. Dentro, una copia impresa del correo filtrado y una nota escrita a mano. «Pensabas que abrazar a un rico te haría libre»,
Ahora serás su caída. No había firma, pero el perfume era el mismo de Rebeca. Elena no lloró. Tomó su teléfono y llamó a León. No digas nada por teléfono, le dijo. Nos vemos en el bar del hotel, mismo lugar, en 1 hora. Cuando se encontraron, los dos parecían más cansados que culpables. Sabía que esto iba a pasar, dijo León. Entonces hagamos lo que nunca hiciste, replicó Elena. No correr. ¿Qué propones? La verdad. Pero dicha desde vos, no desde un comunicado. La gente ya te escucha. Usa eso bien. Él la miró. Era simple y aterrador. Pero por primera vez en su vida, alguien no quería salvarlo ni condenarlo. Quería acompañarlo. Esa noche, León subió un video a sus redes. Sin traje, sin guión. He cometido errores. Muchos. Pero no este. No lavé dinero. No uso mi empresa para esconder nada. Y si buscan destruir lo que estamos construyendo por venganza o miedo, sepan que la verdad siempre encuentra su camino. Miles de comentarios inundaron la publicación. Algunos lo insultaban, otros lo defendían. Pero lo importante no estaba en la pantalla. Estaba en la mujer que lo observaba desde la puerta, orgullosa de que finalmente hablara con su propia voz. A la mañana siguiente, las autoridades allanaron también la oficina de Rebeca. Uno de sus empleados, presionado por las pruebas digitales, confesó. Había sido ella quien fabricó los documentos falsos. La justicia actuó rápido. Los medios cambiaron de tono. El nombre de León volvió a limpiarse. Pero él no celebró. Esto no es victoria, dijo a Elena. Es aprendizaje. ¿Y qué aprendiste?, preguntó ella. Que sin amor propio, el dinero solo compra miedo. Y que sin amor real, ni siquiera el perdón vale. Elena sonrió. Entonces vas bien. Pero todavía falta lo más difícil. ¿Qué? Perdonarte a vos mismo. El silencio entre ellos no fue incómodo. Era una promesa pendiente. Mientras la ciudad amanecía, los dos sabían que el escándalo había cerrado una etapa. Pero otra estaba por comenzar. Una en la que la confianza debía probarse no en la calma, sino en el fuego. Porque en cada historia de redención, el punto de inflexión no es el perdón recibido, sino el perdón dado. Y Buenos Aires, con su ritmo obstinado, estaba a punto de mostrarles que incluso el amor más puro necesita coraje para sobrevivir al miedo. La prensa se había calmado, pero la tormenta emocional seguía latiendo entre León y Elena. El proyecto Alas de Tierra avanzaba. Los obreros levantaban paredes. Los periodistas buscaban titulares más frescos. Y aún así, algo quedaba suspendido entre ellos. Lo no dicho. Elena volvió a trabajar a tiempo completo en el hotel. No porque necesitara el sueldo, sino porque necesitaba distancia. Las miradas de la gente, los rumores, la atención constante, la habían desgastado. A veces, cuando pasaba frente a una televisión encendida, veía su rostro en los resúmenes de noticias, la mujer que cambió al magnate más temido del país. Y cada vez que escuchaba eso, sentía un nudo de incomodidad. Ella no lo había cambiado. Él había decidido cambiar. Una tarde, mientras secaba vasos en la barra, la puerta giratoria del lobby se abrió. León estaba ahí, con un ramo de jazmines blancos. ¿Podemos hablar?, preguntó. Elena respiró hondo. Estoy trabajando. Espero. Se sentó en un sillón, sin celular, sin escoltas. Simplemente esperó, mientras ella terminaba su turno. Cuando el reloj marcó las 9, Elena se acercó, todavía con el delantal puesto. ¿Qué querías decirme? Que te debo algo, respondió él. No me debes nada, León. Sí, dijo bajito. Te debo la verdad. Le contó que había rechazado una nueva propuesta millonaria del Fondo Británico, porque en la cláusula seguían exigiendo eliminar a Elena del proyecto. Les dije que si no la incluían a vos, no había trato. ¿Y qué pasó? Se fueron. Pero me quedé con algo mejor. La tranquilidad. Elena lo miró en silencio. ¿Y eso viniste a decirme? No solo eso. Hizo una pausa. Vine a decirte que no sé amar bien. Pero quiero intentarlo. Las palabras quedaron flotando, puras, sin música, sin drama, solo verdad. León, empezó ella. No sé si estamos listos, yo tampoco. Pero cuando estuve a punto de perderlo todo, lo único que me dolía era pensar en no volver a verte. Y si mañana te vuelven a atacar, si todo se derrumba otra vez, entonces nos abrazamos frente a ellos otra vez, dijo, repitiendo la frase que lo había iniciado todo. Sin miedo. Elena bajó la mirada, emocionada. No quiero ser tu refugio, León.
Quiero ser tu compañera. Lo sé. Por eso te elijo. No para esconderme, sino para caminar con vos. Ella sonrió. Y esa sonrisa tenía la fuerza de una respuesta sin necesidad de palabras. El día de la inauguración del restaurante Alas de Tierra, Buenos Aires se vistió de luces y murmullos. Invitados de todas partes llenaban la entrada. Empresarios, artistas, vecinos de San Telmo, mujeres que habían recibido becas del nuevo programa de microemprendimientos. Elena, con un vestido verde profundo y el cabello suelto, organizaba a los meseros. León la observaba desde lejos, con un orgullo silencioso. «No sé cómo agradecerte», dijo él cuando se acercó. «No me agradezcas. Agradécele a tu madre», respondió ella. Todo esto empezó con una carta suya. En el escenario improvisado, León tomó el micrófono. «Hace un año, esta historia empezó con una caída», dijo con voz firme. «No una económica, sino del alma. Perdí a mi madre, a mi rumbo y, por poco, mi fe en la gente. Pero alguien me tendió un abrazo cuando no tenía nada que ofrecer a cambio». Miró a Elena, que trató de no llorar. «Ese gesto me enseñó que la riqueza no se mide en billetes, sino en la gente que se queda cuando el mundo se va». El público aplaudió. Algunos se limpiaron los ojos. León bajó del escenario, y sin importarle los flashes, se acercó a Elena. «¿Puedo hacerlo bien esta vez?», preguntó, extendiendo la mano. «¿El qué?», dijo ella. «Abrazarte. Pero no para esconderme, sino para agradecerte delante de todos». Ella asintió. Se abrazaron, no con urgencia ni miedo, sino con reconocimiento. Los aplausos llenaron el lugar, pero para ellos, el sonido se volvió un eco lejano. De pronto, entre la multitud, una figura apareció. Rebeca, vestida de negro, con un sobre en la mano. La seguridad intentó detenerla, pero León levantó la mano. «Déjenla pasar». Rebeca se acercó con una sonrisa cansada. «¿Viniste a arruinar la noche o a despedirte?», dijo él. «A ninguna de las dos. Vine a devolver esto». Le entregó el sobre. «Es el último documento falso que no alcancé a destruir. Si querés, podés usarlo en mi contra». Elena la observaba en silencio. Rebeca siguió. «Perdí más de lo que imaginaba. No dinero, sino respeto. De los demás y de mí. Y viendo esto, miró alrededor. Entiendo que vos ganaste justo eso. Respeto». «No fue solo mío», respondió León. «Lo ganamos entre todos los que elegimos la verdad». Rebeca sonrió triste. «Ojalá hubiera tenido a alguien que me abrazara así, antes de convertirme en lo que fui». León la miró sin rencor. «Nunca es tarde para volver a ser alguien». Ella asintió y se retiró. Nadie la siguió. A veces el castigo más profundo es seguir viva con culpa. Cuando la música volvió a sonar, León y Elena salieron al balcón del restaurante. Desde ahí se veía el reflejo de las luces sobre el río. «¿Te das cuenta?», dijo él. «Todo empezó porque pedí un abrazo. Y lo vas a seguir pidiendo. Porque eso te hace humano». «¿Y vos?». «Yo», suspiró. «Yo vine a esta ciudad a buscar trabajo y terminé encontrando un hogar». León tomó su mano. «Entonces que este sea el comienzo, no el final». «Prométeme una cosa», dijo ella. «Que nunca más vas a esconderte detrás del apellido». «Lo prometo», respondió. «Y vos prométeme que, si alguna vez vuelvo a perderme, me vas a recordar quién soy». «Te lo prometo». La cámara imaginaria de la historia se aleja. En la terraza, las luces bailan sobre sus rostros. En el aire, la voz del narrador cierra con la calma de una verdad aprendida. A veces el amor no llega con flores ni promesas. Llega con una palabra rota, con un abrazo pedido a tiempo. Porque un corazón que se atreve a pedir ayuda es un corazón que ya empezó a sanar. Y así, bajo el cielo de Buenos Aires, el millonario que un día tembló de miedo y la mujer que lo abrazó frente a todos encontraron el valor de ser reales. Los meses siguientes se deslizaron como una canción suave. Buenos Aires se llenó de nuevas luces. Los carteles del restaurante Alas de Tierra ya no hablaban de lujo, sino de comunidad. Las mesas se llenaban de obreros, turistas, familias, y a veces de personas que simplemente buscaban un lugar donde sentirse vistas. León caminaba entre los comensales con una serenidad que pocos reconocerían. El hombre que antes medía su vida en cifras, ahora la medía en sonrisas. Cada vez que veía a alguien sin poder pagar la cuenta, pedía discreción y la cubría él mismo. «No quiero caridad», decía. «Quiero que nadie se vaya con hambre». Elena, por su parte, se había convertido en el alma del lugar.
Coordinaba al equipo, decoraba los platos con flores comestibles y se aseguraba de que cada detalle contara una historia. La comida sin amor es solo un trámite, decía, y todos asentían. Una tarde de domingo, mientras la ciudad dormía la siesta, León encontró una carta que Elena había dejado sobre el escritorio del restaurante. Decía: «Hoy hace un año de aquel abrazo. No sé si te diste cuenta, pero ese día también me salvaste a mí. Me recordaste que la empatía no es debilidad, que la ternura puede cambiar destinos. Si alguna vez volvés a perderte, mira a tu alrededor. No busques edificios, busca miradas. Ellas te dirán quién sos». León la leyó en silencio. Luego, salió a la terraza donde ella regaba las plantas de jazmín. «No sabía que escribías cartas», dijo. «No sabía que alguien las leería», respondió ella, sonriendo. El viento jugaba con el cabello de Elena, y el perfume del jazmín llenaba el aire. León la miró largo, como si en su rostro pudiera leer el significado de la vida que tanto había buscado. «Tu carta me hizo pensar», dijo él. «Toda mi vida perseguí resultados, y al final, lo único que valía era a quien podía mirar sin miedo». Elena dejó la regadera. «¿Y ahora, qué vas a hacer con ese descubrimiento?» «Seguir aprendiendo», respondió. «No quiero volver a ser un hombre de piedra. Quiero ser alguien capaz de agradecer en voz alta». Ella lo abrazó despacio, sin público, sin flashes. Esta vez no fue un acto de rescate ni de vergüenza. Fue una celebración silenciosa de haber sobrevivido a sus propias murallas. Desde el balcón, el río parecía un espejo que devolvía la imagen de dos personas que finalmente aprendieron a elegir con el corazón. El mundo allá afuera seguía girando con su ruido, sus cifras, su ego. Pero para ellos el tiempo se detuvo en la certeza simple de un gesto compartido. Esa noche, antes de cerrar el local, León colocó una placa de bronce en la entrada. Decía: «Dedicado a quienes alguna vez tuvieron miedo de pedir ayuda, a quienes creyeron que ser fuerte era no llorar, y a quienes descubrieron, como yo, que un abrazo a tiempo vale más que todas las victorias». Elena, al leerla, lo abrazó por la espalda. «Ahora sí», dijo. «Lo entendiste todo». León sonrió. «Todavía no. Pero ya no me da miedo seguir aprendiendo, porque, al final, la determinación no está en no caer, sino en levantarse sin perder la ternura. Y la moralidad no se mide en templos ni discursos, sino en cómo tratamos a los que no pueden ofrecernos nada». León y Elena no se convirtieron en leyenda. Se convirtieron en ejemplo de que la redención es posible, de que el orgullo puede rendirse sin desaparecer, y de que los milagros no llegan con truenos, sino con un abrazo sincero en medio del miedo. El último verano llegó a Buenos Aires, con un sol que lo envolvía todo. Las veredas, los árboles viejos, las sonrisas nuevas. Alas de Tierra era ahora un punto de encuentro. El aroma del pan y las especias de Oaxaca se mezclaban con el perfume del río. Los turistas sacaban fotos, los vecinos se saludaban por nombre, y los empleados trabajaban con la tranquilidad de saber que formaban parte de algo que tenía alma. León y Elena habían aprendido a vivir sin etiquetas. No eran jefe y empleada, ni magnate y mesera, sino dos sobrevivientes de sí mismos. Habían convertido la vulnerabilidad en su fortaleza y el respeto en su idioma. Una noche cualquiera, mientras cerraban el local, Elena apoyó la cabeza en el hombro de León. «¿Te acordás del primer día?», susurró. «Nunca lo voy a olvidar», dijo él. «Ese día entendí que pedir ayuda no me hacía débil, me hacía humano, y que los abrazos no se dan para sostener, sino para compartir el peso», respondió ella. El silencio que siguió fue cálido, lleno de gratitud. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, indiferente y hermosa, pero adentro, en ese pequeño restaurante nacido del dolor y la esperanza, todo cobraba sentido. El narrador, con voz suave, cierra la historia. A veces, la vida nos pone frente a nuestras propias ruinas para mostrarnos lo que realmente importa. No son las cuentas ni los títulos, ni siquiera el orgullo. Es la gente que se queda cuando nadie más lo hace. Es la mano que no duda, el abrazo que no pide permiso. Porque amar no es prometer que nada saldrá mal, sino tener el valor de quedarse cuando todo tiembla. Bueno, Elena apaga las luces. León cierra la puerta, y ambos miran el cartel iluminado por última vez esa noche. En letras doradas, brilla una frase que ya es su credo. «Un abrazo cambió mi vida». Elena sonríe, toma su mano y dice: «Entonces, que nunca falten los abrazos, León». Él la mira,
Y con esa calma que solo da la verdad, responde, nunca más. Y mientras la cámara imaginaria se aleja, la voz final invita a quien escucha. Si alguna vez sentiste que nadie te entendía, recuerda esta historia, porque todos merecemos un abrazo frente al mundo. Dale like si crees en el amor verdadero. Comparte si alguna vez un gesto te salvó, y suscríbete para seguir recordando que las historias más ricas son las del corazón. La pantalla se apaga con un último suspiro de bandoneón. El eco del narrador queda suspendido entre las luces de Buenos Aires y la certeza de que, aunque el mundo cambie, la bondad todavía puede conmoverlo todo.